El nombre ya está sobre la mesa. Después de semanas de protección legal, de menciones veladas, de perfiles descritos sin identidad completa, Ernestina Godoy finalmente lo confirmó ante los medios. La persona que, desde dentro del propio PRI, entregó la información que terminó por sellar el destino político y ahora también judicial de Alito Moreno, tiene nombre y apellido, y hoy México entero lo conoce. Antes de que termine este video vas a saber exactamente quién es, por qué decidió traicionar a quien durante años fue su jefe político directo, y cómo esta revelación termina de reconfigurar por completo el mapa de poder dentro del PRI. Si has seguido los videos anteriores de este canal, conoces perfectamente el camino completo que trajo esta historia hasta aquí. Todo comenzó con la crisis electoral en Coahuila, que abrió la primera grieta seria dentro del PRI. Esa grieta se convirtió en filtración cuando alguien de su círculo más cercano decidió entregar información al gobierno federal. Esa filtración le dio a Ernestina Godoy los elementos para firmar el dictamen inicial del desafuero. Claudia Sheinbaum confirmó públicamente que existía un informante interno. Harfuch, semanas después, confirmó el perfil de esa persona sin revelar todavía su identidad completa. Alito Moreno viajó a Washington buscando un respaldo internacional que no logró consolidar. Regresó para presentarse ante una comparecencia que terminó exponiendo contradicciones registradas oficialmente. Godoy entregó el dictamen final, con la votación ya programada. El INE lo dejó sin argumentos frente a preguntas técnicas que no pudo responder. El conteo de votos superó el umbral necesario para retirarle el fuero. Intentó forzar el acceso a las oficinas del propio INE. La investigación empezó a extenderse hacia Rubén Moreira. Se quebró en vivo durante una entrevista televisiva. La Cámara de Diputados votó formalmente la pérdida de su fuero constitucional. Y hace apenas unos días, con el expediente ya trasladado, la Fiscalía General de la República giró la orden que abrió la etapa penal de todo este proceso. Hoy, finalmente, se cierra el misterio que llevamos semanas siguiendo. Quédate, porque vamos a reconstruir juntos quién es esta persona y por qué decidió traicionarlo. Para entender la magnitud real de esta revelación, hay que empezar por explicar por qué la identidad de esta persona se mantuvo protegida durante tanto tiempo, algo que ya adelantamos en videos anteriores de esta miniserie, pero que hoy cobra un sentido completo. Según explicó la propia Godoy durante la conferencia en la que finalmente reveló el nombre, la protección legal de un testigo colaborador dentro de un proceso de esta magnitud responde a un principio fundamental: garantizar que la persona pueda entregar información completa y veraz sin temor a represalias inmediatas, mientras el proceso legislativo avanza y se consolida jurídicamente. Con el desafuero ya consumado, la votación completada y la orden de la FGR ya girada, ese periodo de protección llegó naturalmente a su fin. El nombre revelado, según confirmó Godoy ante los medios presentes, es el de Fernando Castellanos, quien durante los últimos 6 años ocupó el cargo de coordinador de enlace legislativo del PRI, una posición de absoluta confianza que le daba acceso directo a las comunicaciones internas entre la dirigencia nacional y las estructuras estatales del partido, exactamente el perfil que Harfuch había descrito semanas atrás sin identificarlo completamente. Aquí está el primer loop abierto de este video, y quiero que lo tengas presente mientras avanzamos. Si Castellanos ocupaba una posición tan cercana a Alito Moreno, con años de trabajo directo bajo su liderazgo, ¿qué fue exactamente lo que lo llevó a tomar la decisión de entregar información en su contra? La respuesta tiene mucho más matices de los que parece a primera vista, y la vamos a desarrollar con calma en los siguientes bloques. Vamos a un segundo bloque, porque hace falta reconstruir quién es realmente Fernando Castellanos dentro de la estructura del PRI, porque su trayectoria explica por qué su testimonio resultó tan determinante en todo este proceso. Según trascendió, Castellanos se incorporó al equipo cercano de Alito Moreno años atrás, en un momento en el que éste todavía consolidaba su liderazgo dentro del partido, y con el tiempo se convirtió en una de las pocas personas con acceso directo tanto a las decisiones estratégicas de la dirigencia nacional como a los detalles operativos del manejo financiero en distintos estados, incluyendo Coahuila, el territorio que desató toda esta crisis desde el principio. Esa doble condición, según analistas políticos consultados sobre el tema, es precisamente lo que convirtió su testimonio en algo tan valioso para la investigación. No se trataba de alguien con conocimiento superficial de los movimientos del partido, sino de una persona que había estado presente,
de manera directa, en las conversaciones y decisiones que hoy sostienen buena parte del expediente que llevó al desafuero y posteriormente a la orden de la FGR. Vamos a un tercer bloque, porque hace falta explicar cuál fue el motivo real que llevó a Castellanos a tomar la decisión de colaborar con la investigación, según lo que ha trascendido a través de su propio testimonio ante las autoridades. Según fuentes cercanas al proceso, Castellanos habría señalado que su decisión no respondió a un cálculo político oportunista, como podría pensarse en un primer momento, sino a lo que él mismo describió como una creciente preocupación personal frente al manejo cada vez más opaco de los recursos destinados a la campaña electoral en Coahuila, un manejo que, según su propio testimonio, empezó a mostrar irregularidades evidentes meses antes de que la crisis se hiciera pública. Este dato conecta directamente con algo que ya explicamos en videos anteriores de esta miniserie: la sospecha sobre los aproximadamente 684,000 votos bajo cuestionamiento en Coahuila, y el sistema de verificación por código QR que generó tantas dudas desde el principio de esta crisis. Según el testimonio de Castellanos, él mismo habría tenido acceso a comunicaciones internas donde se discutían ajustes al sistema de verificación que, en sus propias palabras, no correspondían a procedimientos técnicos legítimos, sino a decisiones tomadas con el objetivo explícito de garantizar un resultado electoral favorable sin que ese manejo quedara documentado de manera transparente. Vamos a un cuarto bloque, porque hace falta profundizar en el momento exacto en el que Castellanos decidió actuar, porque el contexto específico resulta revelador sobre la dinámica interna que ya hemos venido documentando a lo largo de toda esta miniserie. Según trascendió, la decisión de entregar información al gobierno federal se produjo apenas semanas después de que las primeras denuncias sobre irregularidades en Coahuila empezaran a circular públicamente, en un momento en el que, según su propio testimonio, notó que la dirigencia nacional del PRI, en lugar de abrir una investigación interna genuina sobre lo ocurrido, optó por cerrar filas y desestimar públicamente las denuncias como exageraciones políticas sin fundamento. Esa decisión de la dirigencia, según explicó el propio Castellanos en su testimonio, fue lo que terminó de convencerlo de que la única manera de que la verdad saliera a la luz era colaborando directamente con las autoridades, incluso sabiendo el riesgo personal y profesional que eso representaba dentro de una estructura partidista tan cerrada como la que caracterizaba, hasta ese momento, al liderazgo de Alito Moreno. Vamos a un quinto bloque, porque aquí es donde entramos en el momento de mayor tensión de todo este video. Así que presta atención, porque es donde se conecta todo lo que hemos venido explicando a lo largo de esta miniserie. Según trascendió, en las horas posteriores a que Godoy revelara públicamente el nombre de Castellanos, se produjo una reacción de shock evidente dentro de la propia bancada priista, particularmente entre aquellos legisladores que habían mantenido contacto directo y frecuente con él durante años, sin sospechar en ningún momento que estuviera colaborando con la investigación desde hacía meses. Según el relato de fuentes legislativas consultadas, varios diputados priistas, al conocer la noticia, expresaron en privado una sensación de traición mucho más profunda que la que habían mostrado frente a episodios anteriores de esta crisis, precisamente porque Castellanos no era una figura periférica dentro del partido, sino alguien que había estado presente en prácticamente todas las reuniones estratégicas de los últimos años, con acceso a información que muchos de ellos mismos desconocían por completo. Vamos a un sexto bloque, porque hace falta explorar cómo reaccionó específicamente el propio Alito Moreno al conocer la identidad de la persona que lo había traicionado desde dentro. Según trascendió a través de fuentes cercanas a su entorno, la reacción inicial fue de incredulidad, seguida de lo que varios describieron como una frustración considerable, particularmente porque Castellanos había sido, hasta hace apenas unos meses, una de las personas en las que más confiaba dentro de su equipo cercano, alguien a quien consultaba de manera habitual antes de tomar decisiones estratégicas importantes dentro del partido. Este dato resulta especialmente revelador si lo conectamos con todo lo que hemos venido documentando a lo largo de esta miniserie sobre la fractura interna del PRI. La traición no vino de un enemigo declarado, ni de un rival político dentro del propio partido buscando desplazarlo del poder. Vino de alguien que, según todo lo que sabemos hasta ahora, actuó motivado por una preocupación genuina frente a lo que consideraba un manejo indebido de recursos públicos,
lo que le da a esta historia una dimensión considerablemente más compleja que la de una simple disputa de poder interno. Vamos a un séptimo bloque, porque hace falta poner sobre la mesa qué implicaciones legales concretas enfrenta ahora el propio Castellanos tras hacerse pública su identidad, considerando que su testimonio, aunque valioso para la investigación, también lo coloca en una posición legal particular. Según especialistas en derecho penal consultados sobre el tema, al tratarse de un testigo colaborador que entregó información de manera voluntaria y sin que existieran indicios de que él mismo hubiera participado directamente en las irregularidades investigadas, su situación legal resulta considerablemente distinta a la de Alito Moreno, aunque su testimonio deberá seguir siendo evaluado dentro del proceso penal formal que ya está en marcha. Esto es importante para entender que la revelación de su nombre no representa necesariamente el fin de su participación dentro de este proceso. Según trascendió, es probable que Castellanos tenga que comparecer nuevamente ante la autoridad judicial correspondiente en las próximas semanas, esta vez de manera pública, para ratificar formalmente su testimonio dentro del proceso penal que ahora enfrenta a Alito Moreno. Lo que significa que, lejos de cerrar completamente este capítulo, la revelación de su identidad abre en realidad una nueva etapa dentro de esta historia. Vamos a un octavo bloque, porque hace falta explorar qué significa esta revelación para la estabilidad interna del PRI, más allá del impacto individual sobre la relación entre Castellanos y Alito Moreno. Como ya explicamos en videos anteriores de esta miniserie, la confianza interna dentro del partido ya se había ido erosionando de manera progresiva desde el episodio en el que Marco Cortés llamó narcotraficante a Alito Moreno sin que nadie de su propia bancada lo defendiera. La confirmación pública de que la filtración provino de alguien tan cercano a la dirigencia nacional profundiza todavía más esa desconfianza generalizada que hemos venido documentando capítulo tras capítulo. Según trascendió, varios operadores estatales del PRI, al conocer los detalles completos de esta revelación, habrían expresado una preocupación adicional sobre la posibilidad de que existan otras personas dentro de la estructura del partido que, siguiendo el mismo razonamiento que llevó a Castellanos a colaborar con las autoridades, decidan en el futuro entregar información adicional sobre otros aspectos del manejo interno del PRI, particularmente en relación con la investigación paralela que, como explicamos en el video anterior de esta miniserie, ya empieza a extenderse hacia Rubén Moreira. Vamos a un noveno bloque. Antes de cerrar, porque hace falta resolver el loop abierto que dejamos pendiente al principio de este video, sobre qué fue exactamente lo que llevó a Fernando Castellanos a tomar la decisión de traicionar a quien durante años fue su jefe político directo. La explicación más consistente, después de reconstruir todo lo que hemos venido documentando en esta miniserie, apunta a una combinación de factores. Por un lado, una preocupación genuina frente al manejo opaco de recursos públicos que presenció de manera directa durante los meses previos a que la crisis de Coahuila se hiciera pública. Y por otro, la percepción de que la propia dirigencia nacional del PRI, al optar por cerrar filas en lugar de investigar internamente las irregularidades, dejó a personas como él sin ningún canal legítimo dentro del partido para expresar esas preocupaciones sin arriesgar su propia posición. Esta combinación, según analistas políticos consultados sobre el tema, resulta reveladora sobre el tipo de estructura interna que Alito Moreno había construido durante años al frente del PRI. Una estructura que privilegiaba la lealtad absoluta y el silencio institucional por encima de cualquier mecanismo interno de rendición de cuentas, y que terminó, precisamente por esa rigidez, generando las condiciones que llevaron a una de las personas más cercanas a su círculo de confianza a convertirse en la pieza clave que sostuvo buena parte del proceso, que hoy lo tiene sin fuero y enfrentando cargos penales formales. Vamos cerrando esta historia, pero antes quiero conectar todos los hilos que hemos ido dejando a lo largo de este video y de todos los capítulos anteriores de esta miniserie, porque juntos explican perfectamente cómo se llegó hasta este momento de revelación final. Todo comenzó con una crisis electoral en Coahuila que generó desconfianza dentro del propio PRI. Fernando Castellanos, presenciando de manera directa el manejo opaco de recursos que se discutía en las comunicaciones internas del partido, decidió entregar esa información al gobierno federal. Esa filtración le dio a Ernestina Godoy los elementos necesarios para firmar el dictamen inicial del desafuero. Sheinbaum confirmó públicamente la existencia de este informante. Harfuch perfiló su cargo sin revelar su identidad completa.
Alito Moreno viajó a Washington, se presentó ante una comparecencia que expuso contradicciones oficiales, enfrentó una sesión fallida ante el INE, vio cómo el conteo de votos se movía en su contra, intentó forzar el acceso a las oficinas del propio instituto, se quebró en una entrevista televisiva, perdió formalmente el fuero en una votación histórica y enfrentó una orden judicial que abrió la etapa penal de todo este proceso. Y hoy, finalmente, conocemos el nombre completo de la persona que, desde dentro de su círculo más cercano, decidió que la verdad valía más que la lealtad absoluta que durante años pareció inquebrantable. Lo que queda claro, después de reconstruir toda esta historia capítulo por capítulo a lo largo de semanas, es que esta revelación cierra uno de los misterios más importantes de toda la miniserie, pero abre al mismo tiempo nuevas preguntas sobre el futuro del PRI como institución. Fernando Castellanos tendrá que comparecer nuevamente para ratificar su testimonio dentro del proceso penal. Alito Moreno enfrenta ahora un proceso judicial sin la protección constitucional que lo blindó durante décadas. Y el propio partido, ya profundamente fracturado, tendrá que enfrentar la posibilidad de que esta no sea la última filtración que salga desde dentro de su propia estructura. Si algo deja esta historia, después de todos los capítulos que hemos ido reconstruyendo juntos a lo largo de esta miniserie, es que las estructuras de poder construidas sobre lealtad absoluta y silencio institucional, sin espacios legítimos para la rendición de cuentas interna, terminan generando exactamente el tipo de fracturas que hoy han quedado expuestas ante todo el país. Alito Moreno pasó años construyendo un liderazgo que exigía lealtad incondicional de quienes lo rodeaban. Hoy, esa misma exigencia, sin ningún mecanismo interno para procesar la disidencia legítima, terminó produciendo la traición que hoy conocemos con nombre y apellido, y que ha resultado decisiva en cada etapa del proceso que hemos seguido juntos desde el principio de esta historia. Quédate atento a este canal, porque en cuanto se confirme la fecha en la que Fernando Castellanos deba ratificar formalmente su testimonio ante la autoridad judicial, y en cuanto tengamos más detalles sobre cómo esta revelación afecta la investigación paralela que involucra a Rubén Moreira, vamos a traerte la actualización completa con todos los documentos y declaraciones disponibles en tiempo real. Esta historia, que comenzó hace semanas con una crisis electoral en un solo estado, ha terminado convirtiéndose en uno de los procesos políticos y judiciales más importantes que hemos seguido en este canal, capítulo tras capítulo, hasta llegar a esta revelación final que muchos llevaban semanas esperando. Si este análisis te ayudó a entender exactamente quién es Fernando Castellanos y por qué decidió traicionar a Alito Moreno desde adentro, más allá de lo que se dijo en los titulares oficiales, déjalo en los comentarios y compártelo, porque en los próximos días esta historia va a seguir moviéndose muy rápido, con nuevas piezas que se destaparán sobre el futuro completo del PRI.